Lucas? Un mes, ¿Cuántas Camila. horas? No, Un mes. estamos a 30 días ya porque es el 31 de mayo. Abril no tiene 31. Abril no tiene 31, es cierto, 30 días para la elección presidencial y se conocieron nuevas encuestas, ya tenemos un compendio entonces de las encuestas que han salido esta semana y para ver las diferencias entre unas y otras, cómo marcan la intención de voto de los colombianos con miras a la primera vuelta. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral Blue hoy tenemos ya la comparación entonces de las encuestas, porque finalmente tenemos 4 encuestas en Colombia o hace falta, tenemos 5. Falta una, Camila. La de Cambio. La del Centro Nacional de Consultoría con la revista Cambio. Entonces, si quiere, arranquemos en orden. La primera que salió el fin de semana pasado fue la de Invamer, que es la de Noticias, Caracol y Blue Radio, en donde estamos viendo los resultados en pantalla, en donde se ve claramente, Lucas, que va a pasar a segunda vuelta Iván Cepeda, eso sí es clarísimo, el señor pasa a segunda vuelta y el paso a segunda vuelta por parte de la derecha está competido entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, casi que con un empate técnico dentro del margen de error, porque Paloma saca 19.8%, mientras Abelardo saca 21.5%. Sí, señora. Entonces, con un margen de error de 2.5... 1.89% es el margen de error. De esta encuesta, 1.89. De la encuesta de Invamer, 3.800 encuestas realizadas de manera presencial y personal en los hogares de los entrevistados. Así que estarían como, según la encuesta de Invamer, estarían prácticamente empatados. En esta encuesta de Invamer, en segunda vuelta, en ambos escenarios, ya sea Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, gana Iván Cepeda la presidencia. Sí, señora. En el escenario de que la segunda vuelta fuera Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, según esta encuesta Invamer, tendría Iván Cepeda el 54.6% y Abelardo de la Espriella el 42.6%. Por el otro lado, si la segunda vuelta fuera Iván Cepeda versus Paloma Valencia, tendría Iván Cepeda el 51.2% y Paloma Valencia el 46.6%. Esto es en Invamer, pero ahora vámonos a la segunda que se conoció. La segunda encuesta que se conoció fue ¿cuál? ¿Atlas o GAT3? GAT3. GAT3. Pero ahí estamos viendo en pantalla la encuesta de Atlas y Semana. Entonces, si quiere, vámonos con Semana, que salió hace 2 días más o menos. Salió ayer. La encuesta de Atlas es que salieron en las últimas horas 2 encuestas. Están todas fresquitas. Y en la de Atlas, que es la de la revista Semana, la preferida, por ejemplo, de la campaña de Abelardo de la Espriella, porque lo han dicho abiertamente. Sí. Ellos dicen, nosotros solo le creemos a Atlas. Sí, los de Abelardo de la Espriella creen en esta encuesta. ¿Qué dice esta encuesta? La encuesta de Atlas Intel para Semana, Camila, son 4.037 encuestados, realizada de manera digital y tiene un 2% de margen de error. Esta encuesta lo que dice, Camila, teniendo los votos válidos únicamente, es que en primera vuelta lideraría Iván Cepeda con el 38%, seguido Abelardo de la Espriella con el 29.9%, Paloma Valencia con el 21.2% y sigue después Sergio Fajardo con el 4.2%. O sea, en esta encuesta sí, en la de GAT3 tiene una ventaja superior Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia, siendo Abelardo el que pasa a segunda vuelta y en segunda vuelta cualquiera le ganaría a Iván Cepeda. De acuerdo con Atlas Intel, sí, Camila. En caso de que la segunda vuelta fuera Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, tendría Iván Cepeda el 42% y Abelardo de la Espriella el 47.8%, 10.2% dicen blanco, nulo o no sé. En caso de que el escenario fuera Iván Cepeda versus Paloma Valencia, tendría Paloma Valencia el 49.1% e Iván Cepeda el 40.6%. Pero hasta Fajardo le gana en esta encuesta en segunda vuelta a Iván Cepeda, sí, ¿no? Y de acuerdo con esta, en caso de que el escenario fuera Iván Cepeda versus Sergio Fajardo tendría el 39.8% e Iván Cepeda el 37.9%. Aquí se eleva los votos blancos, nulos o no saben con el 22.2%. Y aquí también se ve que, digamos, es como la única coincidencia. Bueno, coinciden todas en quién va de primero, quién va de segundo y quién va de tercero. En todas, señora, lidera Iván Cepeda en primera vuelta, de segundo Abelardo de la Espriella y en tercer lugar Paloma Valencia. Todas van exactamente igual. Varía es la diferencia entre Abelardo de la Espriella, que tanto le lleva a Paloma Valencia en distancia, y que la otra coincidencia que tiene esta encuesta con las otras es que en segunda vuelta ganaría más holgadamente Paloma Valencia a Iván Cepeda que Abelardo de la Espriella, porque Abelardo ganaría con un 47%, mientras que Paloma Valencia ganaría con un 49%. O sea, sí dice esta encuesta que en segunda vuelta, si Paloma Valencia pasa, ella recibiría muchos más votos
que Abelardo de la Espriella. 2% aproximadamente, Camila, según la encuesta de Atlas Intel para semana, que como le digo es digital. La encuesta que usted me preguntaba, la de GAT3 para RCN, dice lo siguiente: Iván Cepeda, Camila, en primera vuelta tendría el 36%, seguido de Abelardo de la Espriella con el 21% y Paloma Valencia con el 13%. Esta es la encuesta que le da menor intención de voto a Paloma Valencia porque le da el 13%, sigue Claudia López con el 3% y Sergio Fajardo con el 2%. O sea que en esta encuesta también pasan a segunda vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Qué pasa en un escenario de segunda vuelta según GAT3? Según GAT3, si el escenario de segunda vuelta fuera Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda recibiría el 46% de los votos y Abelardo de la Espriella el 35% de los votos. Si esto fuera Iván Cepeda versus Paloma Valencia, Iván Cepeda recibiría el 44% y Paloma Valencia el 37% de los votos. En esta encuesta coincide con la de Inbamer, en donde Iván Cepeda gana en segunda vuelta. Según GAT3, Iván Cepeda gana en segunda vuelta y coincide con la de Inbamer en que está más cerquita en la intención de voto a Iván Cepeda, Paloma Valencia que a Abelardo de la Espriella. GAT3, Camila, fueron 1.500 entrevistas y es la única de las 4 que se hizo de manera telefónica. Porque las otras fueron digitales o presenciales. Exactamente. Y por último vamos con la que se conoció hoy, que es Guarumo del periódico El Tiempo. ¿Qué dice Guarumo el día de hoy? Primera vuelta, Camila. Lideraría Iván Cepeda con el 38%, seguido de Abelardo de la Espriella con el 23.9% y muy pegadito ahí, porque aquí nuevamente estaríamos entonces en un empate, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con el 22.8%, seguido de Sergio Fajardo con el 2.5% y Claudia López con el 2.4%. ¿Y en el escenario de segunda vuelta? En un escenario de segunda vuelta, si fuera Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, esto pues, Camila, más empatado imposible. Okay. 40.6% para Iván Cepeda, 40.4% para Abelardo de la Espriella, 19% dice ninguno. Y si esto fuera Iván Cepeda versus Paloma Valencia, 44.6% para Paloma Valencia y 40.1% para Iván Cepeda, 15.3% dicen ninguno. Entonces, a ver, ponderar encuestas es muy difícil porque hay que tener la ficha técnica de todas, tener la base de datos, no lo vamos a hacer, pero entonces lo que quiere decir aquí, Lucas, es que la que realmente se va de la tendencia es Atlas Intel, la de la revista Semana. De resto, las otras se parecen más o menos, aunque GAT3 le pone a Paloma Valencia un voto muy bajito. En primera vuelta, antes le digo, Camila, Guarumo tiene 4.680 encuestas, es la del mayor número de encuestados y se realizó de manera presencial en hogares, tiene margen de error del 2%. Ahí están las principales diferencias que usted decía. GAT3 es la que le da menor intención de voto a Paloma Valencia, que le da el 13%. Usted también lo decía bien, todas coinciden en primer, segundo y tercer lugar. Lo que pasa es que en el caso de Inbamer y en el caso de Guarumo, pues hay casi que un empate técnico en primera vuelta entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Ahí no estaría tan definido el tema. Inbamer, Camila, dice que Iván Cepeda gana en ambos escenarios de segunda vuelta, mientras que Atlas Intel dice que es al contrario, que ganarían o Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Camila, y ahí quedan las fichas técnicas para quienes quieran consultarlos, pueden estar ahí pendientes a través de nuestras plataformas, en video, ahí están las fichas técnicas. Muchas críticas han hecho las campañas a las encuestas y uno ve que las campañas varias están peleando con las encuestas, pero principalmente hay una crítica que hay de la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo contra la encuesta de Inbamer, que es la encuesta de esta casa, de Caracol Televisión y de Blue Radio, y por esa razón es que hemos querido llamar a Martín Orozco a que responda sobre esas críticas, que incluso a través de una columna en el periódico La República respondió también al respecto. Martín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes para todos. Martín, y le hago la pregunta directa porque Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, junto con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, están diciendo desde hace ya algunos días que Inbamer quiere inflar a Paloma Valencia y le están usando el apelativo de Inflamer, que están inflando a Paloma Valencia para que sea ella la que pase a segunda vuelta y no Abelardo de la Espriella. ¿Qué respuesta le dan ustedes directamente a la campaña? No, pues es que Camila, mira, la ficha técnica es muy clara. La ley de encuestas hace que el CNC pueda requerir o revisar cualquier cosa, auditar cualquier cosa de cualquier encuestadora, porque se envían todos los datos al CNE. Es decir, ahí no hay, yo no creo que ninguna encuestadora pues esté jugando a hacer trampa
o a favorecer a alguien. Y esta encuesta de Guarumo que ustedes ya bien citaron reafirma que hay una tendencia decreciente de Cepeda y una tendencia creciente de Paloma y menos creciente de Abelardo, pero también crece. Es decir, que lo que estaban diciendo ahora es lo correcto, y usted, pues, como dijo Néstor Morales el lunes, usted no le puede echar la culpa al termómetro cuando le da fiebre. Entonces, yo en la historia, Camila, todos esos ataques han salido mal, y le pongo ejemplos. Acuérdese cuando estaba Vargas Lleras en la campaña presidencial y nos atacaban porque decían que según el pronóstico de cifras y conceptos el que iba a pagar a la segunda vuelta era Vargas Lleras, y terminó con el 7% que a nosotros nos daba. Pero mire, Martín. En el caso de Rodrigo Lara, Camila, también nos atacó con toda cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá y terminó sacando más o menos lo que decíamos. Entonces yo creo que ese juego nunca ha salido bien y me parece pues muy desafortunado que cualquier campaña, pues, sin hablar pues la de Abelardo, cual sea la campaña, se pongan a creer que van a tratar de cambiar el voto de opinión atacando a una encuestadora, porque pues en la historia de Colombia eso se ha comprobado que no ocurre. Pero entonces déjeme le hago una pregunta con el análisis que usted hace, con la comparación. Dice, no se puede atacar al termómetro cuando el termómetro le está diciendo que tiene fiebre. Lo que pasa es que por eso hacíamos la comparación con las distintas encuestas que tenemos hasta ahora. Hay 4 que han salido, estamos esperando Centro Nacional de Consultoría. Hay 4 termómetros que pues les dan distintas mediciones. Unos les dicen que tienen fiebre, otros les dicen que no. Y hay uno que ellos escogieron que es el favorito, que es el que dicen que es el único termómetro que creen, que es la encuesta de Atlas Intel de la revista Semana, en donde sí les da pues que ellos ganan holgadamente, que pasan a segunda vuelta y que ganan en segunda vuelta Iván Cepeda. O por ejemplo tienen otro termómetro que es el de GAT3, la encuesta del periódico El Tiempo, en donde también están muy lejos de Paloma Valencia, y si bien no ganan en segunda vuelta a Iván Cepeda, sí son ellos los que pasan. Entonces ahí sí, ¿qué le responden ustedes al paciente? Y es que, oiga, tengo 4 termómetros, el suyo me está dando un resultado y los otros 3 me dan otro. Venga, pues hablemos de eso, Camila, y para explicarle bien a la gente. Lo primero es que yo no creo, pues como ya dije, que ninguna de las firmas, llámese Atlas, Guarumo, Invamer o GAT3, que son las 4 que han salido, o el CNC que va a salir el fin de semana, estén haciendo pues algo que no sea transparente. Cada uno tiene su metodología. Entonces hablemos más desde lo técnico, Camila, y es, las encuestas presenciales de Guarumo e Invamer tienden a parecerse. Tienen unos días de diferencia, está claro que Cepeda viene cayendo un poco y que Paloma y Abelardo vienen subiendo un poco y están empatados. Esas 2 encuestas pues dicen básicamente lo mismo. Técnicamente hablando, y saliéndonos de esas presenciales, la encuesta de GAT3 es telefónica, ¿cierto? Y en esa encuesta telefónica, usted bien lo explicaba creo que esta semana, la pregunta de intención de voto de primera vuelta es una pregunta abierta. Es decir, la persona no está viendo un tarjetón. En el caso de las encuestas nuestras, la persona está viendo un tarjetón que es exactamente el tarjetón que va a tener el día de las elecciones. Y en ese tarjetón no solamente aparece el candidato presidencial, sino su fórmula vicepresidencial. Y en el caso específico de Paloma, que ahí creo yo puede estar radicando la diferencia, Juan Daniel Oviedo sí le suma. Entonces ahí hay una diferencia técnica, ojo, estamos hablando de lo técnico. La encuesta telefónica, como les decía, es abierta. Y en la encuesta de Atlas, que ellos tienen su método muy comprobado en muchos países, pues es la que más diferente da de todas, porque incluso en la de GAT3 en segunda vuelta a Paloma le va mejor que a Abelardo. Entonces en esa encuesta de Atlas yo no tengo pues mucho conocimiento de cómo ellos procesan los datos, aparte pues de las entrevistas que han tenido ahí con ustedes mismos, pero sí podría decirle que al ser una encuesta online, nosotros tenemos un dato, Camila, y es que el 20% de la población colombiana no tiene un smartphone o teléfono inteligente, y esa preguntita incluso está ahí al final de nuestro estudio, y la pregunta es específica: smartphone o teléfono inteligente que le permita ingresar a WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, y hay un 20% dice que no lo tiene. Entonces esas son como las diferencias metodológicas. Y por el otro lado, la encuesta de Invamer sí incluye el territorio rural, que es 20% de la población colombiana, un poquito más, que son las veredas.
Entonces, desde lo técnico, esas son las diferencias que yo veo, pero lo que sí te puedo decir, Camila, es que en general, ponderando, pues eso está mal hecho, pero ponderando las encuestas, uno sí ve que hay una tendencia decreciente de Iván Cepeda, creciente de Paloma y también creciente, pero con menos medida, de Abelardo. Entonces estamos en el momento en donde esto seguramente va a cambiar en las próximas 3 semanas, pero estamos en el momento tal cual usted lo concluyó, pues números más, números menos, Cepeda está en segunda vuelta y todavía no sabemos si Paloma o Abelardo van a estar con él en segunda. Pero Martín, mire, hay una coincidencia que sí tienen las 4 encuestas que yo creo que es algo para subrayar, y es que en una eventual segunda vuelta, Paloma Valencia es la que acorta la distancia frente a Iván Cepeda. Es decir, en Atlas pues gana en una eventual segunda vuelta, en Guarumo gana, en GAT3 pierde, en Invamer pierde frente a Iván Cepeda, pero aún así le va mejor que una eventual segunda vuelta con Abelardo de la Espriella. Y creo que esta, digamos, coincidencia, hablando en términos de que en unas gana, en otras pierde, pero igual ella es la que más acorta distancias con referencia a Abelardo de la Espriella. Creo que es, digamos, una tendencia que es válido resaltar porque es una gran coincidencia de las 4 encuestas, ese acortamiento de distancia frente a Iván Cepeda. De acuerdo, y hablando pues de la pregunta de Camila, y yo no entro pues en ese juego de ataques verbales, pero incluso en la que más le gusta a la campaña de Abelardo también ocurre lo mismo, como tú bien dices. Entonces yo creo que el diagnóstico incluso gana en esa. Sí, incluso gana, exacto, incluso gana. En la nuestra están dentro del margen de error, pues, y yo creo que en los últimos días se pudo haber estrechado tal como lo muestra Guarumo. Estamos en la etapa final de la campaña y eso cada día se van a ir moviendo estos números, porque pues lo que siempre hemos dicho es que la encuesta no es un pronóstico, e incluso la última encuesta que se pueda publicar va a tener una diferencia de 8 días contra la elección. Entonces también ahí podrían cambiar algunos números, pero las tendencias son muy claras y son exactamente las que tú acabas de decir. Gerente Orozco, ayer en esa columna que usted publicó en La República, pues es un poco como la guía de cómo se debe leer una encuesta y qué es lo que muestra en cada encuesta en cada momento. Pero mi pregunta es, ¿esas diferencias de números obedecen más a cambios que son propiciados por la coyuntura, es decir, una noticia, una declaración, digamos esas diferencias que se van viendo entre los distintos candidatos? ¿Qué es lo que mueve la opinión pública? ¿Qué es lo que ha visto usted a través de los años que mueve a la opinión pública en determinados momentos para que veamos esas fluctuaciones entre los candidatos? Uy, Ana Cristina, todo, perdón pues ser tan simplista en la respuesta, pero es la verdad. O sea, lo que haga o deje de hacer un candidato, los eventos que ocurran en el país, ya sea de seguridad, de empleo, de inflación, de tasas, las mismas encuestas con información que la gente tiene derecho a creer o no, las redes sociales, o sea, todo en el ambiente de una campaña electoral, entre más cercana está, todo puede influir. Lo que sí, pero lo que más influye, Ana Cristina, es que la gente se siente más cercana a la elección y va tomando decisiones y posiciones, porque cada vez el ciudadano que decía hace unos meses que no sabía por quién votar, eso ya está súper reducido. Entonces, cualquier cosa que ocurra, Ana Cristina, por ejemplo, en las consultas que tanto nos criticaron, nosotros publicamos casi 15 días antes de la consulta, pero aparecía Claudia más fuerte de lo que después resultó y Oviedo aparecía más bajito. Pero usted, ¿cómo iba a saber que en la última semana Abelardo iba a remedar a Oviedo, que la gente se iba a solidarizar con él y que le iba a recoger un número importante de votos de los que tenía Claudia y se fueron finalmente para donde Oviedo? Son sucesos que uno no puede predecir y eso sí hay que aclararlo. Algunas encuestadoras, yo hablo de nosotros no podemos atribuirnos un poder que no tenemos y es el de pronosticar. Lo único que hacemos es hacer las cosas bien hechecitas, con transparencia y que representan la opinión de la gente en ese momento en que se midió.
Pues es Martín Orozco, gerente de Invamer. Muchas gracias por estar con nosotros hoy viernes, ya cerrando pues esta racha de encuestas con las que... Jueves que parece viernes. Hoy jueves que parece viernes, cerrando esta racha de encuestas de esta semana. Mil gracias. A ustedes que estén bien, feliz tarde.